cuando nuestra vida termina, salimos de la novela, bajamos del escenario, termina nuestra actuación, nos desmaquillamos, estamos listos para entrar al abismo de la nada del cual salimos al principio. Como vemos, según decía Laurence Durrell, buscamos llenar el vacío de nuestra individualidad y por un breve momento disfrutamos de la ilusión de estar completos. Esa ilusión es la que toca este libro, el libro del nadante, y es la primera novela que les quería presentar esta noche. Vamos a la segunda, porque es una presentación triple. Las dos primeras novelas nos llevan más tiempo, prometo que el tercer libro se ve en 3 láminas. ¿Okay? El vacío de Dios, que aparte es difícil sintetizar novelas de 400 páginas en media hora, pero vamos a tocar la siguiente novela. Esta es una novela diferente al libro del nadante. El libro del nadante se centra en la angustia de un individuo por encontrar su sentido de vida. El vacío de Dios se centra en un monasterio del siglo XVIII, en donde hay varios monjes que escriben un diario donde hablan de lo que viven en su búsqueda por lo absoluto. Como podemos ver en el subtítulo, el vacío de Dios aborda la encrucijada humana ante lo absoluto. En la historia de la humanidad ha habido muchos planteamientos sobre lo que es la divinidad, sobre lo que es lo absoluto, sobre lo que es el ser divino, si es uno, son varios, si es o no es, si existe o no existe, si está o no está, si interactúa con nosotros, si lo vemos, lo tocamos, lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos, o qué hacemos con esa divinidad. Así que los monjes escriben diarios donde hablan de su experiencia. Y la historia, por tanto, es una novela epistolar que tiene muchos elementos teológicos, filosóficos y también psicológicos. Yo me tuve que centrar en la lógica del siglo XVIII y no podía hablar de pensamientos que fueran posteriores al siglo XVIII. Así que si quería hablar de un filósofo contemporáneo, pues no lo podía hacer porque en la lógica de los diarios del siglo XVIII pues no existían. Hablaba de que ellos escribían con una pluma, pues no había ni plumas en el siglo XVIII y escribían con algo llamado cártamo, que era una especie de pluma. Este libro entonces me implicó a mí como autor tener una secuencia epistolar en los diarios, porque los diarios se conectan entre sí, y es algo parecido a lo que es el libro de Drácula. Quien lo ha leído sabe que son solamente diarios, no es una especie de narración, sino diarios que se interconectan entre sí. También hubo que cuidar una lógica en la historia, la personalidad de cada monje, porque cada monje era diferente, y también revisar y conocer los aspectos de la vida religiosa en los 3 votos cotidianos de obediencia, pobreza y otro más que se me olvida, esa toca castidad, y había también algunos aspectos a tocar de referentes bíblicos. Todos los libros de la Biblia están citados en este libro al menos una vez, un pasaje, un referente o alguna frase. Y esto no le vuelve un libro catequético, le vuelve un libro crítico desde lo teológico, porque es la realidad de estos monjes. Se evidencia el gran problema de la interpretación bíblica, que fue algo que se vivió desde la Reforma con Lutero y muchos otros, que han hablado de cómo realizar algún tipo de exégesis que pueda ser justa. Estos monjes lo viven una especie de revisión de estos textos y suceden muchas cosas entre ellos. También hubo que cuidar, como dije, elementos históricos, aspectos teológicos, porque la búsqueda de Dios ya es un aspecto teológico como tal, y las ideas que se tengan de Dios también lo son. Estos monjes, al estar en un monasterio, se ven condicionados en su idea de Dios, pero hay uno de ellos, el que se llama Niklas, que trata de encontrarse con la divinidad de una manera alterna, muy parecido a lo que hizo un monje dominico en el siglo XIII, llamado el maestro Eckhart, que él propuso una idea de la divinidad diferente, y por eso fue, o se tuvo la intención de que fuera expulsado de la iglesia. Así que hay una especie de choques entre los diarios de estos monjes. Los monjes, los personajes centrales, son Josefus, que es un monje que tenía ese nombre cuando ingresó, y una vez que se volvió abad, tomó el nombre de Renato, como el renacido. También está Cornelius, que es un monje que sufre por algo que le hacen debido a las cosas que escribe en su diario, porque el abad
lee sus diarios y entonces lo castiga a través de lo que él escribe, porque lo conoce psicológicamente y lo puede doblegar. Si por ejemplo él tiene dudas sobre sus creencias, el abad lo cuestiona sobre sus creencias porque sabe que esa es su debilidad. El abad es Gregorio, tiene por ahí un romance con una campirana que se llama Ana, y hay otros más como Niklas y Luigi, que estaba abajo, que son personajes de esta historia. El monasterio es también un personaje que los posee a todos, porque es un espacio contextual que los condiciona. No sé si ustedes creen que los ambientes en los que estemos condicionan nuestro estado de ánimo, porque al final hay movimientos y energías que suceden en los espacios. Pues en el monasterio hay también eso, y el monasterio se vuelve un personaje que los acoge a todos y que los deja sin guía. Y ellos viven una angustia tal por dudar y por miedo a ser juzgados, que al final se dan cuenta que ellos realmente no están creyendo en lo que dicen creer. Los monjes escriben en sus diarios: me da mucho coraje que mis hermanos hablen de sus creencias, pero yo dudo, así que tengo que aparentar que creo. Y otro diario dice lo mismo. Y cada uno de esos diarios entonces mantiene una especie de pantomima religiosa que están jugando al interior del monasterio y que lo manifiestan también hacia el exterior. Pues bien, este libro tiene también premisas filosóficas y estas pueden resultar algo grotescas a alguien de pensamiento lineal, pero esperamos que pueda tener algún otro tipo de mensaje. Primero, la idea es que Dios, como tal, no es cognoscible. Si fuera cognoscible, lo reducimos a conceptos. Si lo reducimos a conceptos, lo ofendemos, porque es como si lo incluyéramos en nuestra diminuta capacidad humana de comprender. Curiosamente, la mayoría de las personas creen que entienden, interpretan, conocen a Dios y lo reducen a una especie de concepto. Lo que se afirma de él es entonces una distorsión. Y en el libro se hace una diferencia muy clara entre deidad y Dios. Dios es el conjunto de representaciones que nos hemos hecho de un ser supremo. La deidad es aquello que está detrás de las interpretaciones. Por lo tanto, es algo incognoscible. La deidad es una especie de absoluto que no podemos manejar en conceptos y mucho menos antropologizarlo, o sea, volverlo humano. Decir que tiene emociones, que Dios tiene emociones, implicaría, si las emociones son movimientos en nuestro cerebro, implica que tiene cerebro, implica que es entonces voluble, y eso como que no cabe en una idea de lo absoluto. Así que seguir una imagen de Dios, imagen profunda de Dios, es en realidad seguir a los hombres que nos hablan de Dios. Y eso es contrario a experienciar la deidad. Experienciar la deidad significa soltar las imágenes de Dios. Esto es difícil, porque soltar las imágenes de Dios implica ir contracorriente. Vivimos en un mundo demasiado fanatizado y manipulado sobre las ideas de Dios, y entonces el que busca vaciarse de esos maquillajes termina siendo perseguido, lastimado, señalado, juzgado y muchísimas cosas más. Dios nos libre de esos ateos. Dios nos libre de esas personas que no creen en lo que uno cree. ¿Cómo es posible que hayan podido nacer? Seguramente son una prueba que nos mantiene aquí, pero no han sido elegidos. Esa especie de segregación al que piensa diferente es también ofensivo y es contrario a la misma idea de bondad a la que nos debería dirigir una idea sobre la divinidad. En estos esquemas religiosos se entiende la obediencia como la máxima virtud, cosa que se puede entender bien porque el desobediente es el que empieza a dudar. Si empiezas a dudar, puede que creas algo diferente, y si crees algo diferente te vuelves enemigo. Por eso es tan importante ser obediente, y obediente entendiéndolo de pronto casi como sumiso. Los monjes del siglo XVII y XVIII, incluidos en este libro, bueno, son dos etapas, 17 y 18, generan una especie de despertar, pero viven una crisis muy profunda porque se encuentran con que aquello en lo que han creído posiblemente no es real.
Así que lo único que les queda es escribir, porque si hablan entre ellos, se juzgan. Así que lo que les queda es hablar con el papel en blanco, que cálido y misericordioso les abre sus brazos y los escucha sin juzgarlos. En parte eso es lo que vive un escritor, poder escribir en un papel que está abierto a escuchar sin juzgar. En ese sentido, escribir es una liberación. Es una liberación porque permite plasmar las ideas. Y también con esto se asegura que el mensaje será recibido incluso por aquellos que no conocen al autor y que no le juzgan. Los monjes, y creo que cualquier escritor y cualquiera de ustedes que escribe o que escriba o que publique, está comunicándose incluso con personas que aún no nacen, pero que podrán leer lo que uno escribe. No creo que Aristóteles hubiera pensado que 2500 años después alguien hablara de él en un país que él no conoció. Escribir y dejar algo escrito es una forma de trascendencia, es una forma de permitir que las ideas se inmortalicen en las palabras. Así que uno no escribe para los contemporáneos. Quizá los contemporáneos ni siquiera entiendan lo que se escribió. Uno escribe por aquellos posteriores que después pueden revisar eso. Prohibir la escritura, y en la novela se observa eso, terminan por prohibir a los monjes que escriban, así como en la novela En el nombre de la rosa de Humberto Eco estaba prohibido que rieran, que pudieran reír. Aquí se está prohibiendo escribir, y entonces ellos viven una angustia por no poder plasmar sus ideas. Imaginen que ustedes tienen ideas que no pueden comunicárselas a nadie porque aquel a quien se las comunique los va a juzgar. Probablemente no lo tienen que imaginar, a lo mejor alguien de ustedes ya lo ha vivido, el sentirse acompañado pero en realidad solitario, porque esas ideas no pueden ser compartidas, o aparentemente quienes tenemos alrededor, aunque digan que nos aman, pues no nos logran entender o no les interesa entender, o tienen una idea de nosotros que no quieren romper, y uno termina diciendo lo que quieren escuchar. El fanático, en términos religiosos, se desconecta y se insensibiliza. Un fanático juzga a quien piensa diferente y lo ve como un enemigo. Algo como esto. El problema no son las religiones, quiero aclarar. El problema es que algunas actitudes en algunas religiones implican una absolutización. Algo así como lo que sucede en esta imagen. Todos creyendo que poseen la verdad y los demás se equivocan. De tal manera que Dios, o el concepto Dios, se vuelve como una justificación para algunos individuos que buscan imponer sus creencias. Y más bajo la idea de que Dios lo pidió así como yo digo. Eso es patético. Hablen portugués o no hablen portugués, ¿sí? Con aquello de pare de sufrir, etc. Ahora, la carne, y se ve en la novela, desestabiliza a los mismos monjes, y ellos viven esta crudeza de tener que ofrecer su castidad, pero al mismo tiempo desear instantes o momentos en que eso no suceda así. Hay una especie de paradoja en esa postura y se aborda psicológicamente en este libro. Es el conflicto que se vive tras reconocerse seres sexuados y sin embargo no poder manifestarse sexualmente o al menos genitalmente. Es una especie de mundo, de realidad de lo que quieren huir. Imagínense tratar de escapar del propio cuerpo. En el libro se propone una especie de mística que consiste en vaciarse de las ideas de Dios. Y como decía Eckhart, y de pronto un poco también San Juan de la Cruz en la idea de la noche oscura, es vaciarse de todas esas ideas para en el vacío, en el pleno vacío, entender que aquel a quien se cree amar en realidad no es como se cree. Soltar las representaciones de Dios implica poseerle sin posesión. Parece una contradicción, pero hay posesiones auténticas cuando uno suelta, cuando uno permite que esas ideas
ya no condicionan esa relación con lo absoluto. Contrario a esa mística solemne, tenemos las creencias populares, comunes, que implican que un pueblo esté sometido a la tiranía de algunos impostores. Hay muchos ejemplos en la historia humana en donde el interés político o económico está mediado por un poder religioso que hace que las personas se sometan en la vida terrenal esperando una vida futura en donde podrán vivir en paz. Pero ese sometimiento en la vida terrenal y no buscar una realidad tangible, paradisiaca, esperando un paraíso posterior, pues genera mucho adormecimiento social que es conveniente para mantener el status quo. Así que no basta con la intención de actuar con bondad, sino que es necesaria la reflexión sobre lo que es bondadoso. Y la reflexión sobre lo que es bondadoso tiene que ser un ejercicio ético, personal, no simplemente una copia de lo que se nos dice que es lo que debemos hacer. Los monjes de esta novela, y creo que el lector que lea esta novela, se va a encontrar con que la vida es una especie de acertijo cuya respuesta se escapa entre suspiros. Y al final nos damos cuenta, como en ese reloj de arena, nos damos cuenta que formamos parte de él, que somos tiempo encarnado, que somos carne con tiempo. Quizá esto sea algo controversial. La alabanza mayor a Dios es rogarle que nos ayude a dejar de creer en lo que nos dicen de Él. Lo que nos dicen de Él. Voy a poner un ejemplo. A ver, aquí adelante. ¿Cómo te llamas? Sí. Katy. Imagínate, Katy, que yo le pregunto a otra persona cómo eres, qué piensas, qué sientes, que me diga tus características. Y a lo mejor sucede que le caes mal a esa persona y me dice una serie de cosas de ti y yo me hago una imagen de ti en función de eso. Me hago una creencia. Y esa creencia es fortificada porque muchas otras personas me dicen que yo debo de creer eso de ti. Y entonces yo no me atrevo a conocerte porque ya tengo demasiadas imágenes de ti. Y si tú te quieres mostrar a mí, yo te digo, no, ya te conozco. O te juzgo en función a lo que me dijeron de ti. Eso sucede en las relaciones humanas, con personas que sí vemos, tangibles. Pues también sucede con nuestras imágenes e ideas de Dios. Vivir en función de lo que nos han dicho es algo similar a lo que podría pasar en este ejemplo. Vivir a partir de una representación. ¿Cómo sé que lo que me han dicho es? Pues es que lo leí en un libro. ¿Cómo sé que el que lo escribe tenía razón? Es que es un libro categorizado, sagrado. ¿Cómo sé que lo es? Podríamos profundizar en esa cuestión. El místico, tal como se maneja en esta novela, es el que sabe que el cielo no existe como premio, sino como un interior armonizado que trasciende este mundo. Interior armonizado que trasciende este mundo. Bajo esta óptica, el cielo está aquí ahora, en medida que hay esa interacción con aquello en nosotros que no somos nosotros. Si a alguien esto le suena raro, pues puede leer la novela, porque ahí se explica con más detalle. Es cómo algo que está en mí no necesariamente soy yo, pero al contactar con eso que no soy yo, me encuentro a mí mismo. Este vacío que se plantea, el vacío de Dios, es un absoluto del que todo surge. Obviamente podemos decir, pues ahí falta algo, y se ve un poco rara esa imagen, pero al menos en esta imagen no se está faltando al respeto a lo absoluto a partir de una representación. Así como yo no faltaría al respeto a alguien suponiendo que sé quién es cuando no tengo ni idea. Pero esta sola imagen, en una conferencia en otro lugar otro lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pues generó casi una serie de jitomatazos a quien les habla porque pareciese que era una ofensa. En realidad no es una agresión, es solamente una invitación a considerar la posibilidad de que lo que hemos creído no es como lo que hemos creído. Y la invitación, por tanto, es dejar a Dios ser la deidad, no ser simplemente una imagen representativa de algo. Y si al final sucede que no es nada o que es nada, pues de algún modo es siendo nada.
Esta es también una especie de liberación de representaciones y obviamente es una paradoja implícita. Son los dos libros que les he presentado y como dije y prometí, el último iba rapidísimo, casi tan fugaz como la vida. Esta no es una novela, este es un libro de filosofía, se llama Pasión Filosófica y está centrado en 3 partes. La primera parte habla sobre la emoción y lo que argumento es que todos los filósofos, individuos racionales y todo ser pensante, científico o no, inicia con una emoción. Incluso las explicaciones sobre el mundo, las explicaciones más científicas tienen una línea emocional. No hay racionalidad sin emocionalidad. Estoy confrontando estas definiciones del hombre como ser racional. Creo que tenemos demasiadas evidencias en la historia de la humanidad de que no somos tan racionales. Somos también seres viscerales, de pronto intuitivos, a veces destructivos, seguramente emocionales. Esa es la primera idea. Segunda sección es el arte, y hay una serie de reflexiones sobre lo que es el arte y cómo se plasma el arte, así también como qué se necesita o cuáles serían los requisitos para entender el arte, para tener un ojo artístico y poder ver el arte donde otros no lo ven. Seguramente en la imagen pueden encontrar algo que no está como tan a simple vista, y hay un arte en encontrarlo y en la capacidad de desmenuzar la realidad que ve el espectador ante una obra artística, tratado filosóficamente. Y finalmente, la última parte de este libro es la indagación y trata sobre los procesos de investigación, de revisión que se tiene que hacer para poder llegar a conocimiento nuevo. Pero, tal como vemos en el dibujo, lo primero que hay que ver con lupa es el propio cerebro, ver cómo proceso la información yo mismo, cómo conozco, de qué manera aprendo, cómo sé que lo que sé, lo sé. Y también darme cuenta que hay muchas telarañas de pronto en mi propia capacidad cognitiva, de las que a veces uno puede que no se dé cuenta. Esos son los 3 libros, es una presentación general de ellos, y quisiera cerrar con esta frase que es de Milan Kundera, que dice: quien busque el infinito, que cierre los ojos. Es decir, quien quiere encontrar una respuesta distinta, que se atreva a encontrarla en la oscuridad. No una oscuridad constante, pero al menos sí una oscuridad donde encender una pequeña luz nos vuelva la vida algo iluminador. Bueno, hasta ahí cerramos y muchas gracias. Vamos a pasar a una segunda parte y quiero invitar a un doctor que también es filósofo y también es educador y es profesor aquí en la maestría en educación. Él ya se aventó los 2 libros, algunos de esos se los aventó creo que 2 o 3 veces. Los 3. Los 3, bueno, y él les va a hacer algunos comentarios sobre estos libros, porque yo lo hablé como autor, pero hay también una experiencia de lector. Mientras doy paso al doctor Fabio Altamirano, les pido un aplauso para él. Y mientras el doctor Fabio nos platica su experiencia de la lectura, que yo también la voy a conocer porque no hemos platicado un poquito sobre eso, pero ahorita nos va a decir más. Mientras él hace los comentarios, hay posibilidad de escribir preguntas en papelitos que van a entregar, y esas preguntas al final pues se responderán, así que quien quiera solicitar un papelito se lo puede hacer notar a las 3 personas que tenemos en el auditorio y anotaría la pregunta. ¿Sí? Tenemos estos comentarios, adelante. Muchas gracias. Primero debo de agradecer la invitación del famosísimo doctor don Héctor Sevilla Godínez a comentar sus 2 libros. No me dijo que iba a presentar los 3, quién sabe por qué, alguna razón habrá tenido, pero por lo menos los 2 libros primeros, el libro del nadante y el vacío de Dios, 2 novelas que de verdad es curioso cómo se proyecta la gente y cómo es diferente la visión del escritor y del autor que de quien lo lee. En los 2 libros primeros, mi buen Héctor dijo: estos libros, si tú ves así, este libro no es para ti. Sí, eso me llamó poderosísimamente la atención. Y la otra cosa que me llamó poderosísima la atención fue el terrible olvido de la tercera condición de los monjes.
Le faltó la castidad, quién sabe por qué, algo será, proyección, quién sabe, pero bueno, ahí se los dejo. Ni modo, hermano, ahí te lo dejo de tarea. El asunto es que el libro del nadante. El libro del nadante es un libro que, no porque me pague, déjame confesarte que no me paga, pero el libro del nadante es un libro de verdad extraordinario. Es un libro que te permite, es un libro para tenerlo casi en la cabecera de tu cama. No es un libro que te vas a echar en 2 horas ni en 3. No es un libro que te va a plantear esta serie de relaciones de tanta profundidad como nos decía Héctor en su presentación. La verdad es que como lector, y por eso empecé diciendo, no cabe duda que la diferencia entre el autor y el lector pues es mucha. De repente tiene que buscarle como esa esencia última, que además no todos hacemos filosofía o somos filósofos de formación, y entonces esos extractos y esos resúmenes así de 3 líneas que hizo Héctor, de verdad déjame decirte que los apunté, todos los apunté, porque esa última esencia de cada capítulo, esa de repente no es fácil de encontrar. Lo que sí es fácil de encontrar, y lo que tiene de fascinante el libro del nadante, es que cada pregunta que hace, de repente es capaz de poderte detener un buen rato a pensarte, ¿y tú qué con eso? Cuando habla, por ejemplo, en el primer capítulo, donde habla del tema de la soledad, él tiene una frase que a mí de verdad me detuvo, dice: la percepción de la bipartición, en esta idea del terapeuta y el nadante, no estoy por comenzar, en realidad ya comenzó. Esto es interesantísimo, porque cuando tú empiezas el libro, Héctor decía, a ver, al final de cuentas es un personaje importante, es el lector. No, yo diría, es el personaje, con todo respeto para el autor del libro, es el personaje, ese personaje que de verdad empieza en estos cuestionamientos que a veces te tocan y a veces no te tocan, que a veces son importantes y a veces no estás en el momento de que sean importantes. Eso hace que esa bipartición realmente empiece, y cuando te das cuenta es porque ya empezó. Entonces, es de verdad muy interesante. Déjame decirte que yo no conocía la presentación de Héctor, muestra de nuestra buena y cercana comunicación. Entonces, yo no esperaba que presentara así capítulo por capítulo, pero déjame decirte que el libro del nadante son 26 capítulos que de repente no solamente te van mostrando esta serie de personajes. El primero que aparece obviamente es el nadante, el terapeuta. El primer personaje de estos que él mencionaba, la dama de negro, es la primera que aparece, pero esa dama de negro tiene una figura excepcional, de verdad. De repente cuando el nadante dice, no es humana y por eso la deseo, ¡wow! Eso es impresionante, ¿no? O sea, al final de cuentas, Héctor decía, la dama de negro te está coqueteando permanentemente a lo largo de toda la novela, pero eso de que no es humana y por eso la deseo, realmente te hace pensar una serie de cosas de verdad muy importantes, porque más adelante todavía dice, se atreve a decir, el anhelo de fusión con ella para el logro de la unidad. Y ahí tú te puedes empezar a preguntar, ¿de verdad la fusión con ella es el logro de la unidad? Es el tocar así apenitas esa posibilidad de la nada detrás de toda tu vida o delante de toda tu vida. Ese es el tipo de frases que de repente te pueden llevar a un mundo impresionante de verdad. Una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, en este capítulo 7 de la serpiente del cambio, donde trata maravillosamente bien el tema de las relaciones humanas. De verdad también vale la pena.
tiene por ahí un apartado donde habla de las relaciones humanas como una canción, que de verdad te lleva a entender. Y esto, ahora sí, con perdón del autor y del texto, me recordó mucho a una amiga mía que decía, el día que yo encuentre al hombre de mi vida, es el que es capaz de que yo, estando tocando una melodía en el piano, sea capaz de darle continuidad sin conocer la partitura. Y entonces, a ver, esta canción, entender esas relaciones humanas como esta canción, de verdad te deja así como una posibilidad de mil cosas. Pero además, casi en cada capítulo, casi lo puedo asegurar, en cada capítulo, te plantea una serie de preguntas que realmente te llevan a cuestionarte cómo estás tú con esto. Cuando en la segunda parte, ya no me acuerdo si es la segunda o la tercera, cuando en la segunda o la tercera parte llegan los personajes, creo que ya es la tercera, ¿verdad? En la segunda, cuando ya llegan los personajes que te mencionó, es porque ya realmente te tiene en ese estarte preguntando de una manera continua. Cuando ya llega a conocer a todos los personajes, por acá los tengo enlistados, déjame ver en dónde, a la enamorada, a todas estas personajes, al presentador, ¿a quién más? ¿Qué pasó? al guionista, a todos estos personajes, realmente tú ya estás en este momento de preguntarte cosas a ti mismo en relación a tu propia vida. Yo creo que el libro del nadante es una novela que se disfruta muchísimo cuando en su lectura, vamos a decir como novela como tal, pero la puedes disfrutar muchísimo más en tenerlo como un libro donde vas a leer 1 o 2 párrafos, donde de repente abres el libro en cualquier lado y puedes preguntarte cualquier cosa que está ahí, ¿no? ¿Quieres entonces terminar contigo para terminar la contradicción? Y lo abrí en la primera página que encontré. Y de repente, a ver, ¿quieres de veras terminar contigo para terminar con la contradicción? ¿Cuántas veces nos vivimos en esas realidades que nos estrujan, que nos traen, que nos llevan? A ver, ¿quieres terminar contigo para terminar con la contradicción? Y eso te puede dar para una noche de insomnio, ¿eh? O para un buen café con un buen trago y una buena plática así sabrosa, rica, pero sobre todo que al final de cuentas te va a llevar a encontrar algo. Y cuando empiezas en esta sensación de vivir esta nada tan maravillosa de la que habla Héctor Sevilla, no solamente en estos libros, sino también en el primero, que ahora no lo presentó, afortunadamente, si no salimos aquí a las 3 de la mañana. Pero quien no lo tenga por ahí, también es un libro extraordinario que es Contemplar la nada. Si realmente pudiéramos llegar a ese momento de la contemplación de la nada, tocar ese no necesariamente ser yo como en este momento me creo que soy, sino tener la posibilidad por lo menos de poner un espejo enfrente y decir, ¿de veras soy como yo digo que soy? ¿De veras creo en lo que digo yo que creo? ¿De veras pienso y esta realidad responde y yo respondo a esta realidad como de veras la realidad necesita de mí y viceversa? Creo que en este momento las cosas se ponen interesantes, ¿no? En el instante que llegué tarde, ya sabía Héctor que iba a llegar tarde porque vengo de otro lado, pero justo estaba diciendo Héctor sobre el hablar consigo mismo, y yo creo que una de 3. El que habla consigo mismo tiene 3 posibilidades. Una, o es filósofo, ni modo, o de plano le falta un tornillo, ¿sí? O de plano de verdad tiene ganas de encontrarse a sí mismo.
Esas son las tres posibilidades que hay. Cuando tú empiezas a espejearte en este sentido de decir, a ver, ¿y cómo veo esto y cómo veo aquello? Y yo cómo me veo en esto y cómo me veo en aquello, es porque de verdad tienes ganas, de verdad ganas de crecer. Creo que este es así como que muy interesante. Un capítulo fascinante que tampoco te puedes perder, perdón, ya sé que tú lo revisaste de cabo a rabo todos, pero son cosas que no podemos evitar. No sé cómo voy de tiempo, ahí me dice 5 minutos. Uno de los capítulos que no te puedes perder es el capítulo 5, el de la ilusión amorosa. No, hombre, fenomenal, Cuando habla de esos 3 clavos, de los 3 clavos en relación con la ilusión amorosa, el amor, el compromiso y la esperanza, no, qué barbaridad, es espectacular. No tiene otro calificativo, es espectacular. De verdad, es el momento en el que te miras en una relación afectiva, que puede ser el matrimonio, que puede ser el noviazgo, que puede ser lo que quieras, ¿sí? Pero de repente te das cuenta y dices, ah, caray, los clavotes que ahí están y que ni cuenta me había dado que existían. Espectacular, punto, en serio, y el otro, esa, ¿cómo te diré? Ese estado en dos partes, de estar en dos partes al mismo tiempo entre la comprensión y la ruptura, ese estado vicariante entre la comprensión y la ruptura, y tu unidad y tu ausencia, unidad y ausencia, y de repente juega en estos dos aspectos, de tal modo que el tema de verdad te apasiona y te dan ganas, obviamente, de seguir leyendo, ¿no? Otro capítulo que de verdad no te puedes perder. Yo no sé si todo esto ya lo dijo Héctor, porque insisto que llegué tarde a la presentación, espero que no, pero si veo que alguien se duerme, voy a suponer que sí. En el capítulo 9, el tema de la paradoja del absurdo, ese proceso de deshumanización humana, tampoco te lo puedes perder. Es como, al final de cuentas, este tema de la deshumanización es una característica propiamente humana, es una necesidad propiamente humana. De una o de otra manera, en nuestra historia natural, en nuestra caída natural, vamos para allá por el solo hecho de ser seres humanos. Es de verdad interesante, La agonía de la esperanza, el capítulo 13, qué bárbaro. Tiene cada pregunta ese capítulo 13, que de verdad está como para que lo leas así despacito, suavecito, a lo mejor comentado con alguien, a lo mejor compra el libro para poderlo leer, ahora sí que con quien más confianza le tengas, para que puedas sentarte con un cafecito, con un buen trago, a decir, a ver, ¿y esto qué contigo y conmigo? Ya no nada más conmigo y conmigo como pareja, como familia, como mil cosas. De verdad, este libro está de lo más interesante. El orden caótico del yo, capítulo 11, bueno, qué barbaridad. Por ahí tiene una frase que dice, contemplar la nada es penetrar el universo, es diluirlo en nuestras manos para fluir naturalmente el oleaje de la existencia. Y así como que, a ver, espérate, ahí párate, ahí quédate, otra vez. Contemplar la nada es penetrar el universo, es diluirlo en nuestras manos para fluir naturalmente el oleaje de la existencia, de tu existencia, de mi existencia. Es decir, al final de cuentas es así como ponernos nosotros mismos en esa nada que te va a permitir ser quien eres, como de verdad eres. Héctor decía hace rato en la presentación, es como una
no es una novela de autosuperación, no es un libro de autosuperación barato. No, yo no creo que sea un libro, ni siquiera un libro de autosuperación. Es un libro para quien le gusta